Ya, en este video vamos a poder aplicar los conceptos de herencia en un ejercicio básico en el siguiente contexto. Eh, Realizar una aplicación que permita llevar estadísticas de jugadores de un equipo de fútbol. Veamos los atributos. Va a tener el nombre, número dorsal y RUS. Dice que los jugadores se dividen en tres categorías, en atacantes, defensores y porteros. Entonces, básicamente, aquí tenemos tres tipos de jugadores que tienen atributos en común. ¿Ok? Y dice que para todos los jugadores se desea contabilizar el número de goles marcados. Además, en el caso de los jugadores de campo, se contabilizan los pases realizados con éxito y el número de balones recuperados. Jugadores de campo, si bien es cierto no aparece acá, ya vamos a ver de qué se trata. Es un tipo especial de jugador. Y aquí, en el caso de los porteros, se contabilizan también las atajadas realizadas. Ya. Fíjense que la valoración es un atributo. ¿Ok? Es un atributo. Y dice que la valoración de cada jugador se compone de un valor en común. La valoración goles va a ser igual a goles multiplicado por 30. Esto es una fórmula. Es una fórmula. Se supone que la valoración de goles para todos los jugadores es esta. Y luego, de acuerdo al jugador específico, va a haber esta misma valoración de goles, pero además se le suman la cantidad de pases multiplicado por 2 más las recuperaciones por 3. Y así los defensores tienen su propia fórmula y los porteros su propia fórmula. Entonces aquí lo que tenemos que poner en práctica es la sobreescritura de métodos. En los atacantes tenemos que sobreescribir el método de valoración, así como los defensores y los porteros. Así como lo mismo tiene que aplicarse, es la herencia, ¿cierto? Desde el atacante a partir del jugador y así sucesivamente. Entonces aquí podemos ver nuestro diagrama de clases, que primero partimos con el jugador, el cual tiene root, dorsal, goles y valoración, así como también va a heredar un campo, un jugador de campo, los cuales tienen, recordemos, los pases y las recuperaciones, y está el arquero, que tiene las atajadas. Entonces, de los pases y recuperaciones tenemos el defensor y el delantero. Entonces, partimos creando la superclase y para eso tendríamos que crear esta clase llamada jugador, el cual entonces, vamos a borrar acá, el cual entonces va a tener un root, el número dorsal, ¿cierto? Que es el número de la camiseta, la cantidad de goles y la valoración. Ahí. Aparte de eso, vamos a tener entonces el get y el set correspondiente, encapsulando los campos. Hacemos el refactor. Y luego de eso, vamos a colocar aquí el constructor. Public jugador, el root, el dorsal. El root va a ser igual al root que llega por parámetro y el dorsal va a ser igual al dorsal que también llega por parámetro. Así como también vamos a tener un constructor vacío, en el caso de lo que lo necesitemos. Y como habíamos dicho, un jugador puede anotar goles y se puede calcular la valoración. Entonces, un poco más abajo podríamos ver que aquí tenemos los métodos anotar gol y valoración respectivamente. Entonces tenemos public void anotar gol, donde básicamente decimos que set goles significa get goles más 1. Esto funciona como un contador. Y para calcular la valoración, vamos a decir que vamos a retornar la cantidad de goles, habíamos dicho, multiplicado por 30. Esto es la misma fórmula que habíamos visto acá, perdón, acá arriba. Goles por 30. ¿Sí? Y listo. Luego de eso, luego de que ya tenemos lista la clase jugador, vamos a crear la primera subclase, que va a ser el jugador de campo. Campo le vamos a llamar, y en el momento de crearlo, vamos a decir que inmediatamente esta clase se extiende desde jugador, o sea que va a tener toda la funcionalidad de jugador, tanto atributos como métodos. Asimismo, el jugador de campo, como dice por acá,
va a tener también los pases y las recuperaciones. Entonces vamos a decir que tiene los pases, tiene las recuperaciones, tiene su propio constructor, public campo, donde recibe, fíjense acá, el root y el dorsal, que es lo mismo que recibe el jugador. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Es que nosotros vamos a llamar ahora el constructor que se implementó en jugador. Entonces aquí estamos inicializando los valores que han sido heredados desde el jugador. Por eso uno llama super. Con el this, como habíamos visto acá, con el this uno hace alusión o hace referencia a la clase actual, pero con el super, perdón, con super uno llama a ya sea un atributo, un método o el constructor de la superclase, de la clase de la cual se está heredando. Entonces, aparte de eso, podríamos tener el constructor vacío. Y bueno, como tenemos pases y recuperaciones, hacemos el get y set correspondiente para encapsular los campos. Y listo. Tenemos los pases y las recuperaciones. ¿Sí? Bueno, eso solamente llama al atributo. Entonces nos faltaría el public void dar pase, que consiste en set passes y setearle el get passes a obtener el valor actual más 1. Asimismo, public void recuperar, en el cual set recuperaciones, get recuperaciones más 1. Me faltó el paréntesis. Ah, no. Perdón. Eso era. Se obtienen las recuperaciones actuales y se le suma 1. Es lo mismo que colocar dis.recuperaciones más más. Es prácticamente lo mismo. ¿Sí? Tenemos el jugador de campo. Tenemos esos dos métodos. Ahora vamos a crear el defensor. Que si recordamos cómo era nuestro diagrama de clases, tenemos que defensor hereda de campo, delantero de campo, campo de jugador y arquero de jugador. Teniendo eso claro, ahora creamos el defensor que extiende de campo. Entonces vamos a crear esta clase, defensor, que extiende ahora de campo, o hereda de campo. Entonces aquí tenemos que considerar que el defensor, ¿qué va a tener? Va a tener el root, va a tener dorsal por el jugador, porque campo hereda de jugador, y así como también el defensor va a tomar lo que tiene campo, que es los pases y las recuperaciones. O sea, son 4 atributos implícitos que va a tener el defensor. Aparte de eso, dice aquí, bueno, vamos a llamar al constructor public defensor, donde vamos a recibir el root, el dorsal. Llamamos a ese constructor ahí y creamos el constructor vacío. Y aquí lo que vamos a hacer, que en realidad viene lo que está mucho más arriba, que era lo de la primera parte, era decir esto, que su valoración va a implicar una sobreescritura del método. O sea que el defensor no va a ser valorado solamente por esto, por la cantidad de goles por 30, sino que además va a tener otras cosas. Entonces vamos a decir primero override, porque va a sobreescribir el método, valoración. ¿En qué consiste esto? En decir return super.valoración. Aquí estamos retornando o sea, estamos utilizando lo que retorna la valoración implementada en el jugador, la cual era esta. O sea que obtiene la cantidad de goles que tiene el defensa multiplicado por 30 y eso lo sumaría a la cantidad de pases, según nuestra fórmula, y eso lo sumaría a las recuperaciones multiplicado en 4. Entonces el defensor tiene su valoración específica, distinta a la del jugador. ¿Okay? Entonces sigamos avanzando aquí en el enunciado. Ahí está. Y aquí podemos ya ver un ejemplo desde el main, ¿cierto? En donde nosotros podríamos crear perfectamente un objeto de tipo defensor y le podemos enviar el root 18.4.58
1 y el número dorsal, número 2, por dar un ejemplo. Ahí. Entonces con eso podríamos decir, por ejemplo, defensor punto anotar gol. Ahí. Y después de eso decir, vamos a imprimir la valoración de este defensa. Si ejecutamos esto, la valoración es 30, porque 1 por 30 da 30. Ahí está. Si aparte de anotar un gol, vamos a decir que este defensor va a recuperar, que si se fijan este método de recuperar no está en el defensor, sino que está en campo. Ahí nuevamente estamos utilizando ahí está el recuperar. Nuevamente estamos utilizando la reutilización de código, ¿sí? Ahora si anota un gol y además recupera, el resultado debería cambiar de la valoración y ahora es 4. Perfecto, porque se multiplica por 4 y como tiene una sola recuperación, da eso. Si esto lo repetimos, si recupera 2 veces, ahora es 38. ¿Se fijan? Porque son 2 recuperaciones multiplicadas por 4. Entonces ahí tenemos la primera parte de nuestra práctica guiada. Y ahora tendríamos que agregar la clase portero y delantero respectivamente. Entonces nuestro portero o arquero en realidad, vamos a agregarla. Arquero. Entonces vamos a decir que arquero, según nuestro diagrama de UML, diagrama de clase que ya pudieron ver, extiende directamente de jugador, no de jugador de campo, ¿cierto? El arquero también va a tener la cantidad de paradas, ¿cierto? Va a tener su constructor, public arquero, tenemos el root, el dorsal, para así llamar al constructor de la clase padre y le enviamos, ¿cierto?, estos atributos. Va a tener un constructor vacío y va a tener el método de realizar parada, public void realizar parada o atajar, ¿cierto? Y esto significa que set parada es el get paradas más 1. En eso consiste las paradas. Nos falta encapsular. Y ahí está. Aparte, habíamos dicho que va a tener su propia valoración, ¿sí? El arquero va a decir, primero va a tener un override y va a tener una valoración que consiste en retornar la valoración inicial más la cantidad de paradas multiplicado por 5. Esa es la valoración específica entonces del arquero. Ahora nos faltaría el delantero. Para eso tendríamos que crear una clase llamada delantero, la cual va a heredar directamente de campo, muy bien, extends campo. Entonces aquí nuevamente consideramos que va a heredar los atributos de campo tanto como de jugador. Constructor, public delantero, in root, in dorsal, super root dorsal. Listo. Tenemos constructor vacío también. Y vamos a hacer el mismo override para que la valoración del delantero sea distinta a todas las otras valoraciones. Y aquí retornamos la valoración inicial más obtener los pases, que eso como se implementa en campo, tenemos que llamar a super.getPasses multiplicado por 2. Ahora esto lo podemos dejar entre paréntesis. Y esto se suma a un super.recuperaciones multiplicado por 3. Y ahí tenemos entonces la valoración específica del delantero. En donde fíjense que llamamos la valoración que es de jugador, pero llamamos a getPasses y getRecuperaciones de campo. De hecho, si posicionamos aquí el puntero, nos debería llevar a eso. Ahí está. Y listo. Ahí hemos agregado la clase portero y delantero respectivamente. Ahora nos falta una segunda parte, que es en realidad un ejercicio propuesto. Aquí tenemos que ya crear una clase llamada equipo, en donde básicamente vamos a tener una lista de jugadores que son
11 como máximo, dividido de la siguiente forma: un solo objeto tipo arquero, una lista para almacenar 4 defensas y otra lista para almacenar delanteros. Entonces, ¿qué debe hacer esta clase? 1, 2, 3, 4, 5 métodos: agregar jugador, resultado de equipo, anotar gol, dar pase y recuperar. ¿Sí? Dar pase y recuperar. Entonces, para eso, vamos a crear inmediatamente la clase, que va a ser la clase equipo. Esta clase obviamente no tiene ninguna herencia, porque va a contener como atributos otras clases. Eso es, creo yo, el plus de este ejercicio. Entonces, como habíamos dicho, son 11 jugadores, un arquero. Entonces, vamos a decir que un arquero es un atributo de este objeto. Y además vamos a tener una lista. Entonces, podemos tener aquí, por ejemplo, un array list de defensor, llamado defensores. Y podemos tener un array list de delantero, llamado delanteros. Aquí tenemos que hacer el import correspondiente de array list. Listo. Y vamos a tener un constructor public equipo, donde en el constructor vamos a setear cada uno de los valores. Arquero va a ser un nuevo arquero. Vamos a crear como mínimo un objeto vacío. Y lo mismo para las listas. Defensores va a ser igual a new array list de defensor. Lo mismo, ¿cierto? Para los delanteros. Delantero. Ahí. Tenemos el constructor. Listo. Primer método entonces será agregar jugador, donde, fíjense lo curioso aquí, se recibe un objeto de tipo jugador. Ni siquiera estamos diciendo que un arquero, un defensa o un delantero. Entonces dice que agrega un jugador a la lista y no deben existir dos jugadores con el mismo número de camiseta o el mismo número de dorsal. Básicamente estamos haciendo una validación ahí. Entonces agregamos este método, que sería el public void agregar jugador, donde recibe entonces el jugador J. Entonces aquí vamos a crear primero, para poder validar que existe o no, vamos a declarar una variable boolean llamada encontrado, que parte en falso. Entonces preguntamos primero si arquero, o si el arquero de este equipo, .getDorsal, es igual al j.getDorsal. Entonces si coincide, encontrado igual true. ¿Se fijan? Entonces se encontró. Por otro lado, vamos a recorrer las dos listas con un for de alto nivel. Primero para el defensor. Y vamos a preguntar por cada uno. Si el dorsal es igual al dorsal, ¿cierto? De lo que viene por parámetro, entonces encontrado igual true. Y vamos a hacer un quiebre para terminar la iteración del for. Otro for también, pero ahora para los delanteros. En donde preguntamos de la misma forma si el dorsal es igual al dorsal del jugador que viene llegando por parámetro. También es encontrado y hay un quiebre para que no siga iterando el ciclo for. Entonces después preguntamos si encontrado es true, o sea, si efectivamente lo encontró según el dorsal que se estaba buscando. Entonces podríamos imprimir ya existe un jugador con dicho dorsal. Ya existe, ya está repetido, ¿cierto? De lo contrario, si no lo encontró, tendríamos que preguntar por cada uno. Fíjense acá. Si J es instancia de arquero, entonces dis.arquero, el arquero de este equipo, va a ser igual a J. Y ahí estoy haciendo una conversión explícita, porque como J es de tipo de jugador, lo estoy convirtiendo a arquero para asignarlo a la referencia de arquero. Ok. Ahora volvemos a preguntar, si J es una instancia de defensor o defensa, ¿cierto? Si es así, entonces preguntamos, porque recordemos que aquí son 4 defensas solamente, entonces no me puedo pasar de los 4. Entonces pregunto, si los defensores, este array list, el tamaño de los defensores es menor que 4, si es por lo menos 3, entonces puedo agregar la última defensa, ¿se fijan? Y obviamente si es 0, 1, 2, puedo agregarlo. Entonces ahí diría que defensores.add, agrego el objeto,
y agrego de la misma forma defensor J, porque lo tengo que convertir a ese tipo de dato o a ese objeto. ¿Sí? Ahora, si no se cumple esta condición, entonces ya hay 4 defensas ingresadas. ¿Fijan? Lo mismo tendríamos que hacer para el caso de los delanteros. Si J es instancia de delantero, entonces si el tamaño es menor que 6, porque es máximo 6, 6, 4 y 1 son 11. Si es menor que 6, entonces agregamos. Ahí. Recuerden, por si las dudas, ¿por qué aparece esto? ¿Por qué estamos agregando de esta forma? Porque recordemos que J es de tipo jugador. Entonces yo no puedo agregar un jugador en un array list que es de delanteros. Por eso es que tengo que hacer la conversión. Recordemos que la conversión solamente se puede hacer desde algo que es una superclase a una subclase específica. No puede ser al revés. Yo no puedo tener un array list de jugadores y agregar un delantero queriendo hacer la conversión de jugador a delantero. Perdón, de delantero a jugador. Eso no se puede hacer. Ok, de lo contrario, entonces, ya hay 6 delanteros ingresados. Se sigue la misma lógica. Y con eso ya tenemos listo recién el agregar jugador. ¿Sí? Otro método sería resultado de equipo. Permite conocer la valoración total del equipo, la suma de todas las valoraciones individuales, validando que todos los jugadores se encuentren registrados antes de hacer este cálculo. Entonces aquí vamos a crear el resultado de equipo. Vamos a agrandar un poco. Primero vamos a declarar la variable suma valoraciones, que parte en 0. Entonces aquí preguntamos, si el arquero no es nulo, o sea que si efectivamente hay un arquero, y además el tamaño de la defensa es 4, y el tamaño de los delanteros también es, bueno, en este caso es 6. Entonces, si está el equipo completo en el fondo, esa es la validación que se está haciendo ahí. Si está el equipo completo, entonces suma valoraciones, que es la variable de recién, va a ir sumando primero el arquero, punto valoración. ¿Cierto? Porque si ya sabemos que hay un arquero, va a sumar su valoración. Luego de eso, vamos a recorrer con dos for de alto nivel. Primero los defensores, perdón, defensor aux, de defensores. Y decimos suma valoraciones más igual aux.valoración. Entonces ahí calculamos la valoración del defensor. Otro for para el delantero, ¿cierto? De la misma forma, suma valoraciones más igual aux.valoración. Entonces ahí calculo la valoración del delantero, que ya sabemos se calcula de manera específica. Luego de eso se retorna esta suma de las valoraciones, pero de lo contrario, si esto no está dentro de los parámetros que uno busca, ahí mostraríamos un mensaje de error, ¿cierto? Faltan jugadores por agregar, y podríamos retornar un 0 en ese caso. Ahí tenemos el resultado de equipo. ¿Qué más tenemos? Anotar gol, donde básicamente nosotros tenemos que indicar el número del dorsal y anota un gol el jugador con el dorsal especificado. Ok. Entonces este sería un public void, anotar gol, donde recibe la dorsal o el número de dorsal. Y ahí decimos un boolean, anotó, que parte en falso. Entonces fíjense acá. Siempre y cuando el arquero no sea nulo y el dorsal sea igual al dorsal que viene por parámetro. Entonces ahí estamos diciendo que efectivamente fue un arquero el que hizo el gol. Entonces decimos acá arquero.anotar gol. Entonces ahí imprimimos el arquero anotó un gol, ¿cierto? Y anotó va a ser igual a true. Por otro lado, implementamos un for de alto nivel para recorrer los defensores, ¿cierto? Y ahí lo mismo. Si
el dorsal de ese defensor es igual al dorsal que viene por parámetro, entonces este auxiliar anota un gol y imprimimos el defensor anotó un gol. ¿Por qué? Porque como viene por parámetro el dorsal, va a preguntar dentro del listado de todos los defensores si el dorsal corresponde. Entonces, si corresponde, quiere decir que es un defensor efectivamente el que hizo el gol, y por eso se llama el método correspondiente. Lo mismo tendríamos que hacer con los delanteros, donde aquí vamos a decir si el dorsal es igual al dorsal, entonces anota un gol, diciendo el delantero anotó un gol, ¿cierto? Ahí la L minúscula, anotó un gol, punto y coma. Entonces decimos aquí, si anotó es falso, porque en realidad aquí nos falta colocar que anotó es true, y aquí lo mismo, anotó igual true. Fíjense que se activa en cualquiera de los casos, si ya sea que el arquero, el defensor o el delantero hicieron un gol, queda en verdadero, pero si sigue siendo falso, quiere decir que no se encontró ningún jugador con dicho dorsal. Ahí está. Ahí tenemos entonces el anotar gol. ¿Cuál nos falta? Dar un pase y recuperar respectivamente. Entonces para eso tendríamos que decir el public void dar pase, que también recibe un dorsal, porque aquí lo podemos ver, in dorsal, también recibe un dorsal. Tenemos el boolean, dio pase igual false, y ya sea por el defensor o el delantero, porque recordemos que los pases solamente lo pueden realizar los jugadores de campo. Entonces, defensor y delantero heredan de campo, pero arquero hereda de jugador. Entonces, no tiene nada que ver con los pases. ¿Okay? Entonces, para el caso del dar pase, tenemos que recorrer. ¿Cierto? Un primer for de alto nivel, preguntamos si el dorsal es igual al dorsal que viene por parámetro, entonces ese objeto da un pase. Y aquí decimos el defensor dio un pase. Ahí. Y dio pase igual true. De la misma forma lo tendríamos que hacer con el delantero, ¿cierto? Ahí, el delantero dio un pase. Y luego de eso, si dio pase es igual a false, quiere decir que no se encontró ningún jugador con dicho dorsal. Ahí. Y listo. Tenemos listo el recuperar. Ahora lo mismo para el... O sea, está listo con el pase y ahora vamos al recuperar. Estábamos al revés. Entonces tenemos el void recuperar, donde también se recibe un dorsal. Boolean recuperó igual false. Y aquí trabajamos con la misma modalidad de los for, donde los defensores, si existe el dorsal, entonces recupera. Y ahí, ¿cierto? El defensor recuperó un balón. Y lo mismo con el delantero. Delanteros, recuperar, delantero recuperó un balón y recuperó. Ahí está. Y después de estos for, si recuperó es falso, o sea que si no se encontró ningún delantero o defensa con ese dorsal, decimos que no se encontró ningún jugador con dicho dorsal. Perfecto. Ahí tenemos entonces todos los métodos. Ahora lo único que nos queda es poder probar esta aplicación. Y para eso lo vamos a hacer rápidamente. En el main, esto lo vamos a borrar, que era del ejemplo anterior. Y aquí primero vamos a crear un escáner.
creamos este escáner, creamos un equipo ahora, creamos un equipo y decimos ejemplo herencia, equipo de fútbol, ¿cierto? Y menú de opciones. Declaramos las variables, opción, TJ para el tipo de jugador, e implementamos el do while correspondiente, ahí, y en el do vamos a decir ingrese opción, 1, agregar jugador, 2, ver resultado del equipo, 3, anotar gol, 4, recuperar, o sea, perdón, dar pase para que vea el mismo orden, y 5, recuperar. Y 6, salir. Entonces, considerando que se va a leer por pantalla la opción va a ser igual a integer parse int snextLine. Entonces, mientras la opción sea distinta de 6, porque 6 es la opción salir. Ok, si es así, vamos a implementar el switch evaluando la opción que se ingresó. Y en el caso de que la opción sea 1, implica ingreso de jugadores. Ingreso de jugadores. Tenemos que crear un objeto de tipo jugador, jugador j igual null. Y implementamos un do acá. ¿Por qué? Porque vamos a decir lo siguiente. Indique tipo de jugador. Porque tenemos que especificar. 1, arquero. 2, defensor. 3, delantero. Entonces el tipo de jugador se lee por pantalla. El next line correspondiente. Y aquí implementamos un switch más interno según el tipo de jugador. Entonces en el caso de que el tipo de jugador sea 1, que correspondería a un arquero, entonces J, que es el objeto que crea arriba, que es de jugador, va a ser ahora un arquero. ¿Se fijan? Entonces eso se convierte en un arquero. Y luego de eso, aquí tenemos que colocar el while, mientras el tipo de jugador sea entre 1 y 3. ¿Cierto? No se salga del rango. En el caso de que sea el tipo de jugador 2, que sería un defensor, ahora J va a ser igual a new defensor. ¿Me sigue? Entonces en el caso que sea 3, J va a ser un new delantero. Entonces para eso sirve este switch, para preguntar si es que ese nuevo jugador que se va a agregar o es un arquero o un defensor o un delantero. Entonces por defecto ingresar opción válida, ¿cierto? Ahí. Luego de eso, si ya sabemos qué tipo de jugador va a ser, le pedimos los datos, que sería ingrese su root. Entonces inRoot va a ser igual a integer.parseInt s.nextLine y ingrese número de dorsal, int dorsal va a ser igual a integer parseInt s.nextLine. Ahí. Entonces a J le vamos a setear el root y a J le vamos a setear el dorsal. Perfecto. Finalmente, como ya tenemos el jugador con su root y su dorsal, vamos a agregar a este equipo un jugador que va a ser J. Ahí está. Entonces eso corresponde recién al caso 1, que es ingreso de jugadores. Entonces nos falta aquí el quiebre, el break. Y en el caso que sea 2, habíamos dicho que la opción 2 debería ser ver resultados del equipo. Para el caso de la opción 2, básicamente decimos resultados del equipo, ¿cierto? Y vamos a decir el resultado de las valoraciones del equipo es, y le concatenamos del equipo punto resultado equipo, que ya sabemos que este método lo que hace es
ir sumando todas las valoraciones, tanto del arquero como de los delanteros y las defensas. Y los defensas. ¿Sí? Perfecto. Después de esto tenemos el quiebre, la segunda opción. Ahora nos falta el caso 3, que sería anotar un gol. Anotar un gol. ¿Cierto? Y aquí ingrese el dorsal del jugador que anotó un gol. Ahí. Entonces tenemos el dorsal del gol. Va a ser igual a integer parse int s next line. Y el equipo dice que va a anotar un gol según ese dorsal de gol. Ahí. Entonces ahí específicamente esa persona está anotando un gol. Luego viene el quiebre, case 4, dar un pase. Entonces, ¿en qué consiste esto? Es ingrese el dorsal del jugador que dio pase. Entonces, aquí int dorsal pase va a ser igual a integer parse int s on the next line. Y el equipo va a dar pase según el dorsal del pase. Ahí. Otro quiebre, case 5, que sería recuperar balón. Sería ingrese, bueno, en realidad se copia. A ver, le falta sobra una D. Se copia el jugador que recuperó un balón, ¿cierto? Y se lee int dorsal recuperar va a ser igual a integer punto parse int s next line. Ahí. Entonces, del equipo recupera según el dorsal recuperar. Hay un quiebre acá. En el caso 6 hay un quiebre directo para que no diga ahí saliendo, o ahí le podemos colocar saliendo. Ahí está un quiebre y por defecto, ¿cierto? Nunca está de sobra. Ingrese opción válida del 1 al 6. Ahí viene explícito con el usuario. Y listo. Con eso podemos probar realmente el tipo de elemento. Una de las cosas importantes yo creo que es el tema del agregar. El agregar jugador. Porque para eso el usuario tiene que elegir de qué tipo de jugador se está refiriendo. Y luego de que pasó por esa especie de filtro, ahí recién se piden los datos de ese jugador para agregarlo finalmente al equipo. Entonces, internamente, en el equipo, lo que ocurre en el agregar, habíamos visto, pregunta primero si es un arquero. Después pregunta si es que es un defensor y si es que es un delantero. Y si es así, valida para saber recién si es que se va a ingresar o no. Entonces es bastante interesante poder trabajar con eso. Bueno, ahí ustedes pueden hacer las pruebas correspondientes para ejecutar el programa. Vamos a dejar el video hasta acá para que no quede tan extenso, que me imagino que así quedó. Y muchas gracias por ver.